Géneros periodísticos. Los géneros periodísticos se dividen en informativos, narrativos y de opinión. Se considera un género de opinión cuando se habla de un tema polémico o de interés social. Lo que lo diferencia de los otros géneros es que éste expresa la opinión del escritor o de empresa. Dentro de los géneros de opinión se encuentran el artículo de opinión, la editorial, la caricatura política, la reseña, el ensayo y la columna. De esta última es de la que se va a hablar. En una misma pueden tocar 4 o 5 o 6 temas, aunque puede ser un solo tema, dependiendo de la importancia y de la trascendencia hacia la comunidad. A lo que se busca llegar, el objetivo es que lo lean, pero hacer un análisis muy sencillo de un episodio que suceda en nuestra Ciudad de México o a nivel mundial y que repercute de manera incidente en todos los ámbitos sociales, económicos, deportivos, en todos los aspectos. Entonces hacerlo de una manera sencilla, digerible y sintética, ¿sí? Eso es lo que un columnista, que además tiene su firma, no firma holográfica, sino su forma, que es la firma de expresar, de hacer esa nota. Cada quien tiene una forma muy personal de hacerlo. En este caso, pues, hay muchos editorialistas, muchos columnistas, y eso depende a qué nos queramos enfocar. Yo lo que he intentado, al menos en mi columna, es darle un poquito de condimento con, pues, no sé, literatura, cine. Trato de mezclar ahí un poquito, pues, los temas, buscar lazos en común con, no sé, ahorita la última hablé sobre un reportaje de Kapuscinski, de la guerra del fútbol, con todo el tema que estaba ahorita con Trump, etc. Entonces, cuando escucho que les gusta eso, que les llama la atención, que sale un poquito de lo ordinario, pues sí te genera satisfacción porque estás fomentando un poquito más otras cosas, ¿no? La literatura, el cine, o sea, porque es mucho más. Siempre el deporte siempre tiene mucho más atrás, entonces ha sido muy grato, la verdad. Pues la verdad, no hay mucha ciencia detrás de eso. O sea, hay pocas opciones. O sea, a veces es el tema del que hay que hablar. O sea, si se entregaron los premios Nobel, si se acaba de secuenciar el genoma humano, como ocurrió en el año 2000, a veces hay noticias de ciencia, pues, que tienes que hablar de ellas, ¿no? A veces, pues simplemente pienso qué me está interesando en esta semana, ¿no? Respecto a algo que tenga que ver con ciencia, y tomo algún tema. Y a veces no, a veces pues simplemente se me ocurre hablar de algún tema que a lo mejor no es noticia, pero que se me hace relevante. Hay veces que incluso mi columna se llama La ciencia por gusto, pero a veces la ciencia nada más queda un poquito a un lado. Por ejemplo, comento alguna película, algún libro, algún evento que no es estrictamente de ciencia, y lo que hago es buscarle una relación con la ciencia, ¿no? Entonces a veces mis lectores me acusan de que no hablo de ciencia. Yo lo que digo es que hablo más bien de cultura científica, ¿no? Y la cultura científica tiene que ver con la tecnología, con la democracia, con la salud, con la ética, con la historia, con la sociología, con el derecho, con el gobierno. Entonces, bueno, siempre tiene que ver con ciencia mi columna, pero no siempre trata específicamente de temas científicos. Entonces, pues básicamente es lo que se me ocurre esa semana, que me parece interesante a mí y que creo que le va a ser interesante a mis lectores y que les va a resonar con algún tema de actualidad o de interés, o bien las noticias obligadas, ¿no? Oye, escribe una columna. ¿Y qué es eso? Porque me dicen, le digo, ¿qué es una columna? ¿Cómo la quieres? ¿Que tenga varios tintes? No. Tiene que ser una columna exclusivamente de política. Va.
¿Con qué tinte la quieres? Que sea uno incisivo, que sea con señalamientos, una nota light o una nota muy dirigida específicamente a lo que tú quieres, como que sensibilizar a las gentes acerca del voto, acerca de que tengan confianza en sus gobernantes, a entrevistar a uno de ellos y que te dé su opinión acerca de su partido, qué es lo que quieres. Entonces ellos dicen, no, ¿sabes qué? Quiero enfocado hacia esto. Entonces uno tiene que buscar la persona idónea, entrevistarla y hacer una columna respecto a qué es lo que se quiere. Muchos de ellos dicen, ¿sabe qué? No quiero que toque usted mi vida personal. No quiero que toque usted antecedentes. No. Estamos hablando en el presente. Okay. Bueno, lo que pasa es que a mí me gustaba mucho leer de ciencia desde joven, bueno, desde niño y desde joven, y una de mis influencias muy grandes fue Isaac Asimov, que mucha gente lo conoce como escritor de ciencia ficción, pero escribió más de divulgación científica que de ciencia ficción. Y muchos de sus libros él lo hacía publicando columnas en revistas, o bueno, sí, pero eran columnas porque eran periódicamente, ¿no? Y recopilaba luego esos artículos que publicaba cada mes y hacía libros. Entonces yo cuando estudié la carrera de químico farmacobiólogo, ya tenía la idea de que yo quería hacer divulgación científica, yo quería escribir de ciencia, quería hacer libros, quería escribir en alguna revista, en algún periódico como Asimov. Y cuando estaba terminando la carrera, y formamos, bueno, más o menos a mediados de la carrera, después del temblor del 85, formamos un boletín estudiantil, algunos estudiantes de la Facultad de Química, y allí empecé a escribir una columna en ese boletín que era mimeografiado. A lo mejor ustedes ya no saben ni lo que es un mimeógrafo, pero búsquenlo en Google. Era una manera de imprimir muy barata, ¿no? Porque en ese momento las fotocopias eran mucho más caras. Y después escribí un artículo en la Gaceta Oficial de la Facultad de Química, que no fue una columna, fue un artículo. Y después, en el 90, entré a trabajar aquí y empecé a buscar la manera de escribir en algún periódico, pues durante años, pero no hubo mucha chance hasta que logré empezar a escribir en la Crónica de Hoy, que empecé esta columna que se llama La Ciencia por Gusto. Más o menos yo calculo que debe haber sido en el 95-96. Luego en el 2000 la tuve que suspender porque por diversas razones entré a trabajar en las tardes en el periódico Reforma y me pidieron que no escribiera en otro periódico. En Reforma entré como editor, ¿no? Editor web, pero después de, bueno, duró poco tiempo ese trabajo en Reforma y después volví a buscar reanudar mi columna en algún periódico. Y después de muchos intentos, en Milenio se abrió un espacio y desde entonces estoy ahí, que ya son como 13 años, si no me equivoco. Antes no se podía hablar de los presidentes libremente, mencionar ciertas cosas. Ahora eso sí, hay que hacerlo con bases y con conocimiento, no nada más discrepar y vituperar a las personas, no. Eso es el único, para nosotros, el único requisito que no podemos hacer. No inventar, no vituperar, porque eso no es de gente de bien y mucho menos de un profesional. Jamás, bueno, una de las reglas no escritas del columnismo es que el día que llegas a recibir una censura, lo que tienes que hacer es entregar tu renuncia, porque no puede permitirse que un columnista se le limite en sus opiniones. Por eso ser columnista, no solo de ciencia, de cualquier tema, es una responsabilidad grande, porque el columnista prácticamente tiene carta blanca para decir cualquier cosa que él quiera, y se supone que uno va a saber hacer uso de esa libertad de manera responsable. Por ejemplo, en Milenio, por alguna razón se vale decir groserías, no sé en otros medios, pero en Milenio los columnistas importantes como Carlos Marín o como López Dóriga
o algunos otros usan expresiones que son groserías, ¿no? Como chingada o como pendejo. Entonces, bueno, en Milenio eso no es abusar de tu libertad. Pero, por ejemplo, pues si uno insulta al presidente en una columna, pues eso evidentemente estás en un mal uso de tu libertad. Puedes criticarlo, puedes expresar opiniones, pero caer en el insulto pues no es profesional, ¿no? Y bueno, el único caso que no le llamaría yo censura, pero que sí fue una señal muy fuerte, fue en el sexenio de Calderón. Al principio del sexenio de Calderón se fundó el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y la esposa de Calderón, la actual precandidata o aspirante candidata a presidenta, Margarita Zavala, fue a hacer una visita a los investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica, de reciente creación, y en los periódicos salió que les había dicho que por favor hicieran investigación a favor de la humanidad, benéfica y a favor de la humanidad. Entonces yo escribí una columna un poquito pues un poquito radical quizá, donde les decía pues que qué clase de mensaje era ese, y la titulé el descaro de Margarita, ¿no? Y al otro día me avisaron de Milenio, me llamaron y me dijeron, vas a recibir una llamada de presidencia. Y me llamó la señora Margarita Zavala, muy amable, para decirme en un tono totalmente preocupado que ella no había querido decir eso, que a ella le gustaba mucho la ciencia, que yo la había malinterpretado, me dio su correo electrónico personal, fue increíblemente amable, pero el resultado de esa llamada es que yo quedé aterrorizado y nunca más me atreví a criticar a la esposa de un presidente. En un medio digital tienes que contraer la información, tiene que ser demasiado escueta, muy corta, porque la gente no se va a poner a leer mucho en una página de internet, ¿sí? Tiene que ser más corto y todo. Y en un impreso tienes la libertad, dependiendo del espacio que te dé el medio, de escribir, de extenderte un poco más, de ser más específico. Y lo otro es, por decirlo algo, es un resumen. Se diversifica, simple y sencillamente está llenando un nicho que ahora es explotado y que es la trascendencia de los periódicos, de la información. No es más que evolución, no tiene nada de separatista ni nada, es complemento, son herramientas necesarias, y ahora las personas se están yéndose por internet, pero no deja de ser los medios impresos. Están los medios televisivos y los radiofónicos. No, bueno, sí, claro, hay todas las diferencias del mundo, ¿no? Bueno, hay como básicamente dos casos. El caso en que se publica algo en papel y se copia eso mismo en la red, que desde el año 2000 en Reforma teníamos claro que no se trataba nomás de copiar el periódico a la red, sino de poner un plus, ¿no? De que tuviera algo especial. Pero digamos, todos los periódicos ahora suben sus notas que están en papel a la web, y también ponen otras notas que no están en papel en la web. Entonces lo que te permite la web es que, bueno, el espacio es gratuito, digamos. No puedes poner las noticias más amplias porque no te cuesta más, ¿no? Puedes actualizarlas al momento, puedes corregir, ¿no? Puedes hacer fes de ratas al instante, puedes estar actualizando entre una edición de papel y otra. A lo largo del día puedes estar enriqueciendo un mismo tema, ¿no? O añadiéndole a notas que ya están publicadas. Puedes tener retroalimentación, puedes entrar en discusiones que pueden ser críticas o pueden ser colaborativas, ¿no? Puedes meter muchos elementos que no puedes incluir en papel, como multimedia. Es decir, sí es un medio muy distinto, pero muchas publicaciones lo ligan a su, digamos, la raíz del árbol sería la publicación de papel, y ya el web es algo extra. O bien hay publicaciones que nada más existen en la web, ¿no? Entonces ahí ya no tiene sentido la pregunta, pero cada vez hay más publicaciones que ya no existen en papel. Entonces sí son dos mundos distintos, aunque están conectados.
Navi, bienvenidos a Smash, la sección más geek de Cine Premier. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a Página 42. Saquen sus varitas para este episodio de ¿Qué ver? Con el surgimiento de Internet se dio pie a una nueva forma de ejercer periodismo. En el caso de la columna, el canal de YouTube Cine Premier tiene una modalidad de esta, pues cada sección tiene un nombre en específico y este nunca cambia. El contenido es decidido por el presentador y en estas secciones el presentador da su opinión y agrega datos duros y de la cultura pop. Esto nos muestra que, conforme las tecnologías van avanzando, la transmisión de información se va transformando, pero conserva su esencia.